Alos Ministry. ¿Dónde se construye el templo de Salomón, el primer templo grande de Israel, donde fue llevado el arca? ¿Quién me dice? Mire, mi hermano, el templo se construye en el monte Moria. En el monte Moria, ese monte es importante. Moria viene del hebreo Yahvé ve, lo ha hecho ver. Un monte sagrado escogido por Dios. Dios ve, mis hermanos, Dios nos ve. Ahorita en la doxología leíamos que cuando el pueblo se humilla y orare, que Dios va a estar atento, sus oídos van a estar atentos. Sus oídos están atentos a tu vida, a esta casa, ahora, a esta reunión, a esta santa ceremonia, a tus problemas, a tus vicisitudes, a tus miedos, amarguras, a todo lo que hay en tu corazón. Dios está atento y Dios lo ve, lo oye y lo ve. En ese mismo monte Moria, Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, una región montañosa alrededor de Jerusalén, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y precisamente era donde, allí en el monte Moria, que Dios escogió. Dios escogió el monte Sinaí para revelar su ley. Ahí llamó a Moisés. Pero cuando Dios escoge de manera especial un lugar y una persona, es para hacerlo notorio, un lugar notorio, una persona santa delante de Dios, un lugar santo. Y Dios nos ha escogido nosotros de una manera especial para ser salvos. Gloria a Dios. La prueba de Moisés que todos conocemos: Moisés iba a ofrecer el hijo de la promesa. Moisés había fallado, había estado con Agar, los planes humanos. Dios lo perdonó, Dios lo purificó, Dios lo hizo maduro en la fe. Y allí se iba a ofrecer Isaac, que iba a prefigurar que el plan de salvación. Dice la sierva de Dios que los ángeles se maravillaron cuando vieron que Abraham obedeció completamente la voz de Dios sin titubear, que era un mandato contrario a su palabra. Y el holocausto es la ofrenda del todo quemada. Iba a ofrecer Isaac allí en holocausto como ofrenda de todo quemada, simbolizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? Y lo conmemoramos con esta Santa Cena. Ofreció a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿qué se prefigura allí en el monte Moria? El sacrificio de Cristo. Ya Dios seleccionó en la montaña, ese lugar, ese monte, y sigue obrando a través de ese monte. Miren, hubo un censo en 1 Crónicas 21 y 2 Samuel 24, se narra la misma historia. Satanás incitó a David. En ese tiempo Israel estaba en suma prosperidad. David, que Dios lo prosperaba en cada batalla, que Dios le dio la victoria en toda la batalla, y David quería saber cuánto había en Israel para pelear. Y eso no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque la batalla es de Jehová y Él es el que da la victoria, y David no tenía que estar contando a nadie. Por eso la orden era aborrecible para Joab, y él no la quería hacer, y aún así se hizo. ¿Y qué pasó? Juicio sobre la casa de Israel. Se mandó un ángel destructor y se le dijo a David: ¿qué tú prefieres? 3 años tus enemigos, 3 meses de peste, o 3 días en la mano de Dios. Y Jehová mandó su ángel, y dice que el ángel de Jehová desvainó la espada. ¿Y cuántos murieron en Jerusalén aquel día? 70,000 personas. Y David fue a la era de Aruana, o Ornán el Jebuseo. Se le dice Aruana en 2 de Samuel, pero en Crónicas se le dice Ornán el Jebuseo, para comprar esa era, porque Dios le dijo allí que le ofrecieron un holocausto. Y David intercedió por el pueblo. ¿Y David qué era? Un tipo de Cristo, rey, sacerdote, que ministraba delante de Dios, que alababa a Jehová, y estaba prefigurando a Cristo. Primero, con el sacrificio de Abraham, se muestra el sacrificio de Cristo. En el cielo. Pasó ahora el 12 de octubre, fecha conmemorativa en que nuestro pueblo se confundió de que era la venida de Cristo, pero no es cuando Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo a interceder por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros.
y se está llevando una obra de juicio que todavía no se sabe cuándo va directamente por la casa, por ahí esa obra comenzó desde 1844 hasta que el Señor regrese. Y Dios está atento a nuestra vida. Dios no quiere que perdamos tiempo. Dios no quiere que nos dejemos humillar del enemigo, que juguemos con el pecado. Hermanos, no hay tiempo para prepararnos. Dios está intercediendo, pero quiere que su pueblo se prepare. Y todo eso era importante para cuando Salomón comienza a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Dice en 2 Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado la era de Ornán el Jebuseo. Recuérdense que Ornán le quería dar la tierra a David. David dijo, yo no voy a hacer ningún sacrificio que no me cueste nada. Porque nuestra salvación costó el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Después, usted ve en el contexto, vamos a 2 Crónicas 6, 18, 21. Segunda de Crónicas 6, 18, 21, cuando Salomón va a inaugurar el templo, Salomón se va a apoyar en las promesas del pacto. Tanto en Levítico 26 y 27 hablan de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. En Levítico 28 hablan de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Esas es las estipulaciones del pacto que Dios hace con su pueblo. Pero Salomón, en base a esas estipulaciones, va a invocar esta oración pidiéndole a Dios que en cualquier circunstancia que atraviese el pueblo de Israel, Dios pueda oír. Por eso, como cuando yo les comenté, cuando Daniel fue acusado de adorar a Dios porque dejó sus ventanas abiertas, para él era importante porque él debía de orar hacia Jerusalén, hacia la liberación de su pueblo, tenía que orar hacia el monte santo, a ese lugar que Dios había elegido. Vamos a ver, en ese contexto, voy a leer esto primero. Salomón está orando a Dios al dedicar el templo, y el clímax de la oración es una serie de bendiciones, como yo le había dicho, y la restauración del pueblo de Israel en base al pacto de Dios. Entonces vamos allí a 2 de Crónicas 6, versículo 18. Dice allí, voy a leer desde el 17. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cúmplase la promesa que hiciste a tu siervo David. Me encanta también otro texto, pero no lo puse aquí, que dice que todo lo que Jehová prometió con su boca lo cumplió con su mano a mi padre David. Gloria a Dios. Hermano, lo que Dios promete con su boca, lo que Él dice en su palabra, si nosotros cumplimos con las condiciones que Él requiere de cada uno de nosotros, Dios lo cumple con su mano a través de su providencia, de su gracia. Dios lo cumple con bendiciones tangibles en nuestra vida. Y esta mañana Dios te está diciendo a ti que Él va a cumplir la promesa de purificar tu vida. Él va a cumplir la promesa de darte un nuevo corazón. Él va a cumplir la promesa de inclinar su corazón al de Él, tu corazón al de Él, para que tú lo ames y te vuelvas a Dios de todo corazón. Entonces vamos a ver allí más el versículo 18. Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y está hablando, mis hermanos, en el griego. Nosotros adoptamos mucha filosofía griega, muchos atributos de Dios, que Dios es infinito, bla, bla, bla. Eso no es lo que dice la Biblia, pero hay un concepto teológico que explica este versículo, que habla de la trascendencia de Dios. Dios es Dios, mis hermanos, Dios es grande. Usted ha visto el universo, usted ha visto las estrellas, todo eso Él lo sostiene por su poder, por la palabra de su poder. Todo está bajo su control, mis hermanos. Usted tiene un problema, mire el cielo, trata de contar las estrellas y confíe en Jehová su Dios. Amén. Usted está luchando con el pecado, mire el cielo y cuente las estrellas y no la va a poder contar. Y confíe en Jehová su Dios, mis hermanos. Vea las constelaciones. Dios es Dios, trascendente, grande. No puede, está aquí porque nos ama.